Exactamente. Ayer recordemos que en una esperada conferencia de prensa, tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro entonces de Hacienda, hoy de Economía, Nicolás Dujovne, han anunciado diferentes tipos de medidas económicas relacionadas con las exportaciones, por ejemplo, con refuerzos también a la asignación universal, y los subsidios, ¿no?, al transporte, que es uno de los temas que más preocupa a la provincia, digamos, el traspaso de esa responsabilidad de la nación a los distritos provinciales, y que van a tener impacto, además de la corrida cambiaria de la semana pasada, ¿no? Bueno, vamos a hablar con alguien que seguramente puede explicarnos un poco mejor lo que está sucediendo, con la economista Regina Martínez Rieke, que ya está acá en los estudios de la redacción de La Gaceta. Buen día, licenciada, ¿cómo está? Buen día, chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo decía, se toman medidas, pero continuamos en una situación delicada y complicada. ¿Cómo nos podés explicar de alguna manera sencilla por qué? Sí, en realidad, digamos, el anuncio de ayer, la verdad que ha tenido impacto parcial. Ayer ha sido feriado en los Estados Unidos, con lo cual toda la repercusión, digamos, en los mercados recién la vamos a ver hoy. Claro. Principalmente tenemos que ir monitoreando, digamos, lo que es el rendimiento de los bonos en dólares. Ese es el famoso riesgo país. El riesgo país del que todo el mundo habla no es más que la diferencia de rendimiento entre un bono soberano, es decir, del Estado argentino, con un bono libre de riesgo, que es el de Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es algo que tenemos que monitorear hoy. Ayer, digamos, el anuncio, a mi criterio, ha sido un poco improlijo, impuntual, y faltan muchas especificaciones, porque se ha anunciado, digamos, que el déficit va a pasar a ser cero el año próximo, pero lo que vemos que a nivel gastos, digamos, hay un maquillaje con lo que es la reducción del gabinete. Exactamente, que pasan a ser secretarías. Y sí, digamos, hay dos formas de sanear las cuentas, o subir los ingresos o bajar los gastos. Y aquí han decidido justamente... subir los impuestos. Exactamente. Claro. Y justamente el sector, digamos, que se ha visto más beneficiado, digamos, con esta devaluación, que es justamente el sector exportador. Todavía, digamos, no hemos visto un poco la letra chica. El hecho de que sea un impuesto, digamos, fijo, porque son 3 y 4 pesos por cada dólar exportado, al principio no se entendió un poco, después se explicó que la idea es que dar, digamos, un horizonte temporal corto, porque como en algún momento el dólar seguirá subiendo en el tiempo, digamos, esos 3, 4 pesos serían cada vez, digamos, en porcentaje menos significativos. Claro, pero hoy estamos hablando que es casi un 10% de cada dólar. Con el adicional. Claro, se puede decir que es alto. Sí. Pregunto. Yo creo que sí, que es alto. Ahora me parece que toda la sociedad estamos haciendo un esfuerzo extra, porque, digamos, todos los que tenemos nuestros ingresos en pesos nos hemos visto licuados con esta devaluación. Todavía no hemos visto el impacto en precios, porque es justamente, digamos, la devaluación primero le pega a los bienes transables, a los que son exportables, digamos. Claro. Los no transables no se van a ir ajustando, hay que ver qué pasa con los salarios, hay que ver qué pasa con paritarias, o sea que todavía es todo muy incipiente, y sobre todo nosotros tenemos ahora que acordar con el FMI esto, digamos, esto es un anuncio que es muy parcial. Por eso, a mi criterio, no hemos visto todavía digamos, el impacto final de esto. Se decía también, se analizaba que justamente la letra chica no se conocía porque faltaba negociarla con el FMI. Sí, yo creo que es intencional. Parte del gobierno, digamos. Creo que es intencional, justamente por eso. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, en la reunión que tengan en Washington, y sobre todo cómo se lo toman los mercados. Todavía es muy temprano. Los futuros afuera, digamos, en Estados Unidos estaban operando levemente a la baja, pero muy poquito. Hay que ir monitoreando qué pasa, digamos, con las acciones argentinas afuera, con los ADRs, y sobre todo con los bonos en dólares. Claro. Eso, digamos, porque el primer impacto de esto es financiero. Claro. Después viene la transmisión a la economía real, que todavía no hemos visto nada. Ahora, yendo a esto que estás diciendo, ayer se hizo un anuncio de un plan de déficit cero que viene como dirigido a los mercados y al Fondo Monetario Internacional. Ahora no se ve un plan de la contraparte, que es a atender
todas las consecuencias que va a tener ese plan de déficit cero, porque claramente va a tener una consecuencia en la economía, en todo el resto de la economía, recesión, renegociación de salarios, inflación. ¿Cómo crees bueno, vos lo que se anunció ayer, por lo menos hay una presentación que aproximadamente media hora antes de que hable el ministro se empezó a circular, se filtró, y los detalles de esa presentación se aumentaba, digamos, los gastos sociales, la asignación universal por hijo y demás, como un reconocimiento del gobierno al impacto que va a tener esto, digamos, en lo que es la gente. Claro. De hecho, en esta reasignación, digamos, del gabinete, yo creo que una de las grandes ganadoras es la ministra Stanley, porque va a tener, digamos, recursos extras, y parte incluso del primer acuerdo, digamos, firmado con el fondo, establece que, como una novedad, que parte de los fondos, digamos, de este préstamo pueden ser utilizados para gastos sociales. Y cuando usted menciona lo del el impacto, digamos, en la economía real, por decirlo de alguna manera, ¿en qué podría impactar? ¿Qué podría suceder? Bueno, lo primero es, digamos, justamente el dólar es un precio más de la economía. Lo que pasa es que hay muchos bienes que están valuados, digamos, exactamente en dólares. Entonces, esa traslación a precios domésticos todavía no lo hemos visto. Y además, en Argentina tenemos una particularidad, que el ciudadano argentino es bastante sofisticado al momento de tomar decisiones, y como no es la primera crisis que tenemos, en cierta forma son crisis como autogeneradas. La gente cayó la demanda, digamos, de pesos, y la gente está huyendo del peso, está yendo a comprar, decir, bueno, voy al súper y me estoqueo en el súper antes de que suban los precios, voy y compro, renuevo el lavarropa, cierro las vacaciones, que ahora hay que ver quién va a poder salir al exterior, que era, digamos, en los últimos años era para la clase media y media alta el destino, digamos, de las vacaciones, ¿no? O sea, un poco lo que están los inversores, que en este estado de esperar y ver, se traslada al resto de la economía, digamos. Claro, siempre yo creo que, digamos, el primer golpe lo recibimos los que estamos en el sector financiero, pero por supuesto que eso tiene un impacto, digamos, en la economía real. Vos pensá, digamos, muchas veces la gente asocia el sector financiero con la famosa timba, pero en realidad, ¿dónde se financian las empresas para sus planes productivos, sus planes de desarrollo? En el sector financiero. Entonces, ya sea en el mercado de capitales, con una emisión de una deuda, por ejemplo, o en el sector bancario, con un préstamo. Hoy la tasa de referencia, digamos, el Banco Central la subió al 60%. Y al ser la tasa justamente de referencia, eso te marca, digamos, cómo se van a ir acomodando el resto de las tasas. Las tasas activas, es decir, las tasas a las cuales los individuos y las empresas nos financiamos, han subido drásticamente. No así las tasas pasivas, las tasas que los bancos te pagan, digamos, un plazo fijo. Según lo que he estado monitoreando ayer, digamos, el promedio de la tasa que se llama Badlar, que es el promedio de lo que te pagan los plazos fijos mayor de 1 millón de pesos, estaba alrededor del 36. Cuando la tasa, digamos, de referencia está al 60. Entonces ahí, de nuevo, somos perdedores. Hay que buscar, digamos, qué alternativas para no licuarte, digamos, en pesos, dado que la inflación ya se estima que va a ser alrededor de un 40-42% anual, digamos, cómo no seguir perdiendo capital, ¿no? Claro, muchos ahorristas pequeños, medianos, que tenían plazos fijos, se tomaban la cabeza estos últimos días. Y la verdad que es una realidad, porque aparte el plazo fijo, digamos, al ser justamente fijo, vos necesitas esperar hasta el vencimiento para, digamos, poder retirarlo. Entonces eso no te da flexibilidad. Hay que, digamos, explorar otras alternativas. Bueno, en su momento las famosas LEVAX, que tienden a extinguirse. Ahora hay letes en pesos, hay fondos comunes. Para los más arriesgados que quieren apostar algunas fichas, digamos, en lo que son bonos en dólares, hay un consenso en general del mercado, es que están regaladísimos, que realmente no reflejan la situación real de Argentina. También hay acciones, de hecho, cuando uno ve, digamos, el mercado, el índice líder de acciones, este año es catastrófico, digamos, la caída en dólares.
tocó un máximo de $1.800 y ahora está alrededor de los 750 dólares, digamos. Pero cuando analiza papeles puntuales, hay papeles que le ganaron incluso la misma devaluación, claro, digamos, del peso. Entonces, hay algunas alternativas que pueden cubrirnos y pueden quizá en parte compensar esa pérdida. Lo que pasa es que hay que informarse, interiorizarse y sobre todo asesorarse, ¿no? Claro. Porque toda inversión, absolutamente toda, conlleva un riesgo. Por supuesto. Entonces hay que, como inversor, decir, bueno, ¿qué riesgo estoy dispuesto yo a asumir? Claro, claro. Y ahora, desde el sector financiero, por ahí tienen una mayor información sobre, por ejemplo, esta tendencia del Banco Central y estas tasas tan elevadas de referencia del 60%. ¿Ustedes estiman que hasta cuándo pueden seguir esas tasas a ese nivel? Bueno, según el comunicado, digamos, que sacó el Banco Central, estableció que por lo menos hasta diciembre la iba a sostener. La verdad que acá es el segundo a segundo, ni siquiera te diría el día a día. Claro. Y las últimas semanas han sido muy movidas. Realmente los cambios son muy rápidos, muy repentinos y con muy poco volumen. Eso es un indicador que nosotros vemos mucho, porque para ver un cambio en la tendencia, ya sea alcista o bajista, lo tenemos que ver acompañado de mucho volumen. Por ejemplo, ayer lo que vemos en general las tapas, digamos, por ahí de los diarios dicen, bueno, subió el dólar. La verdad que el volumen es tan poco significativo, claro, con el feriado de afuera, que para nosotros es poco representativo. Hoy es el día en que vamos a ver... ¿Y cómo lo ves hoy? Y bueno, lo que yo creo es que depende de cómo lo tomen afuera. Para mí, a nivel, digamos, de lo que son bonos, renta fija, el hecho de tener un déficit cero es un buen indicador. Claro. El tema es el cómo. Claro. Porque hace 2 meses hemos anunciado otra cosa y hace 6 meses hemos anunciado otra cosa. Digo, como país, ¿no? Entonces, ¿qué grado de credibilidad tenemos? Muchos hablan de que esto no es una crisis financiera, sino es una crisis de confianza. Yo creo que acá hay muchos intereses que se están jugando, porque nosotros somos como el contrafáctico de lo que pasó en Venezuela. Claro. Entonces hay muchos, digamos, intereses del mundo desarrollado, decir que a Argentina le tiene que ir bien. ¿Y eso crees que nos juega a favor? Yo creo que sí. De hecho, está anunciado para noviembre que venga el presidente de los Estados Unidos, claro, y sería el segundo presidente de Estados Unidos que viene, un republicano y un demócrata, 2 años de gobierno. Claro. Me parece que hay un interés de que nos vaya bien porque justamente el mundo dice, mira lo que le pasó a Venezuela por no hacer lo correcto. Claro, claro. Bueno, gracias, licenciada. No, gracias, muchas gracias. También. Claro. Bueno, era la licenciada Regina Martínez Rieke explicándonos un poco lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas, cuáles son las expectativas y a ver hoy entonces. Exactamente, hoy es el día clave, ¿no? Vamos no a ver cómo reaccionan los mercados internacionales a los anuncios de ayer. Exactamente. Vamos a ver qué sucede.